Biografía de Antón de Carrión. Antón Carrión fue un hidalgo que fue leal a Francisco Pizarro en sus momentos más difíciles. Él creyó en el sueño del extremeño y así se hizo protagonista inmortal de los 13 de la fama. Este hecho le lanzaría a encontrar al imperio más grande y poderoso de todo el continente americano. Antón de Carrión nació en Carrión de los Condes, en la provincia de Palencia. Su preparación como militar debido a su condición de hidalgo, lo que le permitió ir al Nuevo Mundo y lanzarse a la exploración de aquellas misteriosas tierras. Como hemos dicho antes, fue uno de los 13 de la fama, por tanto, fue parte de los soldados españoles que no quisieron abandonar a Francisco Pizarro en la Isla del Gallo. Esto dice mucho de por qué estaban ahí, y que no era solo por riqueza. Cuando eres soldado, tienes deberes ante tu rey y lealtad con tus compañeros. Esta te lleva a superar situaciones que van en contra de tu propia supervivencia. Por eso y mucho más, Carrión era más que leal, era un héroe. Su mayor protagonismo histórico se encuentra en Panamá, estando allí a partir del año 1522. Muchas fechas son inciertas durante el tiempo en que vivió en América, pero su influencia por eso no fue menos importante. La llegada de Antón de Carrión a América. Aunque se cree que Carrión estuvo en el primer viaje de Pizarro, solo se conoce su actuación en el segundo. Allí fue parte de los que saquearon los depósitos de maíz que los indios mantenían en las copas de los árboles. De esta forma estuvo entre los encargados de la recolección de comida, una tarea más dura que los mismos combates. Formación de los vaqueanos. Dada la llegada a Panamá, era muy evidente que su clima y condiciones físicas no eran las mejores. Había muchas lluvias y los nativos usaban veneno en las puntas de las flechas que lanzaban a los castellanos. Fue necesario crear a los vaqueanos, hombres expertos en sobrevivir a estas condiciones y ataques. Ellos sabían cruzar ríos, ciénagas, conocían la presencia de los nativos e implementaron estrategias de defensa. Bien se sabe que Antón de Carrión formó parte de los vaqueanos durante su estancia en el sector de Panamá, Castilla de Oro. Durante los 2 primeros viajes de Francisco Pizarro, Carrión estuvo presente como acompañante del descubrimiento, en el cual se demostró como un hombre lleno de valor e iniciativa, estando presente en los actos del Río de San Juan. Tanto en barbacoas como en atacames, se consideró uno de los principales actores de lo ocurrido. En el segundo viaje de Pizarro, cuando Juan Tafur recogió a los expedicionarios, estaba entre los 13 soldados. Dicha búsqueda realizada por Tafur fue por una orden del gobernador de Panamá, así, se atendió a la carta que uno de ellos expuso, dando quejas de lo que demandaba la empresa descubridora. Una vez que se dio la llegada de Tafur, se dio el suceso de los 13 de la fama. Era una situación límite en la que el descontento y las adversidades de los hombres prendía como la pólvora. Entonces Pizarro pasó a la historia. Por aquí se va a Panamá a ser pobres, por este otro al Perú a ser ricos. Escoge el que fuere buen castellano lo que más le estuviere. De esta manera 13 de los soldados presentes fueron incapaces de abandonar a Pizarro. Entre ellos, se encontraba Antón de Carrión y se les dio el nombre de los 13 de la fama. Después de permanecer en la Isla del Gallo con Pizarro, Antón de Carrión tuvo otro papel fundamental en otros lugares. Pasó a estar en la isla de la Gorgona, donde también había complicaciones climáticas. Allí, con el resto de los 13 de la fama, fue recogido por la carabela del piloto Bartolomé Ruiz. Pizarro lo designó como el encargado de llevar la Real Enseña, lo que permitió realizar muchos descubrimientos. El valor y la perseverancia fueron las principales características del papel de Antón de Carrión en esta asignación, lo que permitió que fuese un viaje exitoso para lo que se quería con el descubrimiento de Pizarro. Con el navío de Bartolomé Ruiz, se dedicó a dirigirse a Tumbes para explorar aquella área junto a sus compañeros. Además, siguió por el resto de las actuales costas peruanas hasta el río Santa, sumándose así a la expedición. Regreso a Panamá de Antón de Carrión. Para 1528, Antón de Carrión ya se encontraba de regreso a Panamá con muchos testimonios de su experiencia como viajero. Dados los documentos históricos, se presume que Carrión contaba con una educación somera. En Panamá fue testigo y declarante de la probanza de García de Jarén y en la de Cristóbal de Peralta. A ellos se suman la de Pedro de Candía. Carrión declaró que era el alférez real durante la expedición y dio cuenta de las dificultades que tuvieron que pasar. Todas estas declaraciones serían sucesos emblemáticos y cimentarían la leyenda de estos hombres.
En 1532 se le reconoce como vecino de Panamá al recibir por parte del emperador su escudo de armas. Un escudo colorado con Viena torre blanca sobre blasondas de mare 4 ruedas de carros de oro e Viena orla verde con 8 Gr. anos de oro. También en ese año, 1532, se le indica a Francisco Pizarro que le recomienda a Antón de Carrión y le manda que le favorezca y de repartimiento de tierras y solares, como a los demás vecinos de la provincia del Perú. Su Majestad. Falta de presencia en el tercer viaje de Pizarro. Después de estar presente en distintos actos de Panamá, Antón de Carrión no formó parte del tercer viaje de Pizarro. Dicho viaje se consideró como el más exitoso de todas las expediciones de Pizarro. ¿Herido en combate? Si Carrión hubiese sido partícipe, de seguro hubiese sido dueño de mucho oro y plata. Esto hubiese sido completamente merecido de su parte, pues ayudó de muchas formas y Pizarro lo tuvo en buena estima. De hecho, le ayudó hasta las últimas consecuencias. Real Cédula de D. Carlos a Francisco Pizarro, gobernador del Perú, por la que le manda tenga por muy encomendado en los repartimientos a Antón de Carrión, descubridor de tierra firme y del Perú, donde fue uno de los 10 que desembarcaron con Pizarro en Tumbes, en cuyo descubrimiento quedó ciego. Real Cédula en septiembre de 1538. Nunca más se supo de Carrión, con el paso del tiempo, su nombre no vuelve a aparecer en los documentos históricos. Pero, según la capitulación de Toledo, probablemente se le asignó el título de Caballero de Espuela Dorada. Esto es porque a todos los pertenecientes a los 13 de la fama se les asignó dicho título. Así fue con los hidalgos, los que no eran, fueron asignados con la hidalguía que era válida en las Indias. Sin embargo, no se sabe con certeza o de manera escrita si Antón de Carrión validó y obtuvo el título. Se estima que así fue porque, históricamente, el resto de los 13 de la fama, en su momento, lo obtuvieron. Muerte de Antón de Carrión. Como otro de los tantos sucesos de la vida de Carrión, nunca se registró una fecha de su muerte. Tampoco se conoce el lugar en que se produjo ni cuáles fueron las condiciones en las que se encontraba en sus últimos días. Lo único que es certero es que ocurrió, siendo posible que fuese en tierras panameñas. Sin embargo, hay muchos historiadores que aseguran que fue en España luego de muchos años de vida. Nunca se supo si tuvo familia. Lo que sí es cierto es que fue importante participante de las exploraciones de Pizarro. Si quieres saber más sobre los 13 valientes de las Islas del Gallo, no dejes de seguirnos y visitar traslaultimafrontera.com. Allí encontrarás mucha información interesante sobre este tesoro de todos que es la hispanidad. Un abrazo y hasta la próxima.